Entonces, la cavidad bucal, o sea, la boca, tiene como límites por delante y a los lados tenemos todo lo que es la arcada dentaria, gingivo-dentaria. Arriba tenemos la bóveda palatina, la parte de abajo tenemos el piso de la boca y la parte posterior tenemos la orofaringe, donde vemos ahí las amígdalas, el velo del paladar blando, la úvula. Eso hace el fondo junto con la orofaringe, ¿verdad? Que es una zona, digamos, también de transición entre lo que es la vía respiratoria y la parte alimentaria, la parte posterior. En el fondo de la lengua no hay por qué estar preocupado porque a veces vemos como unos nodulitos. eh, Esas son pequeños nódulos también de tejido linfático. También tenemos las glándulas sublinguales, su orificio de drenaje, el conducto de Wharton, de Stenon. Vamos a encontrar los orificios del conducto de Stenon, de la parótida, el orificio del Wharton y de la sublingual. El frenillo, que está por debajo en la parte ventral, por debajo, entre el piso de la boca. Y en ese lugar vamos a encontrar una cantidad, digamos, de pequeños vasos sanguíneos eh, con plexos venosos. ¿Mm? Entonces, la lengua tiene una función motora y una función sensitiva, donde está inervado la función motora por el glosofaringio, el noveno par y el par número 12, que es el hipogloso mayor, el hipogloso. Entonces, tenemos que la parte IVA está por el nervio facial, por el glosofaringio, por una porción del glosofaringio y el nervio vago. La lengua con sus alteraciones de gusto, que hoy estamos viendo mucho en pacientes con COVID, donde hay alteración del olfato y también alteración importante del gusto. Después de mucho tiempo, ya la medicina le da un valor especial, digamos, de importancia a todo lo que es la parte de gusto, ¿eh? Porque el virus, eh, el virus, el SARS-CoV-2, afecta la parte sensitiva de la lengua. Así también podemos ver algunas patologías como la lengua geográfica, que es muy común ver. La gente a veces se asustan porque ven que está así, su lengua, y no, muchas veces más bien corresponde a a una falta de una buena higiene bucal, en algunos casos porque no le limpian o le cepillan a la lengua, pero se ve también muy frecuentemente y en todos los pacientes con diabetes que producen inmunosupresión, hongos, pacientes alérgicos con alteraciones del sistema inmunológico, y se ve en alimentos irritantes como cítricos, vinagres, condimentos. La lengua surcada no traduce nada, más bien halitosis y una falta de higiene hace que se cambie, un cambio en la coloración. Lo mismo que las lenguas fisuradas, que por la falta de higiene, las infecciones, tenemos ardor, quemazón, dolor. La lengua seborreica, que vemos en esta parte, aquí pueden ver la lengua seborreica, que es por falta a veces de una descamación, falta de una limpieza de la lengua, hay una hiperkeratosis, una hipertrofia de las papilas. En todos estos casos son asintomáticos, a veces se irrita, le duele los bordes de la lengua, van acompañados de avitaminosis y halitosis. La lengua romboidal, como ven en esta parte, la glositis romboidal media, que es producida por infección de candidiasis.
Aquí podemos ver los gránulos de Fordyce, que son glándulas sebáceas ectópicas, no traduce ninguna patología, eso no quiere decir nada, sino que son glándulas sebáceas ectópicas. Acá vemos las varices linguales que les expliqué ya al principio. Momento tampoco es nada patológico. Ahora, perdón, cuando vemos estas manchas, digamos así, con pápulas, máculas, el color rojo vinoso, púrpura, debemos recordar que pueden verse en los pacientes con sarcoma Kaposi, VIH. Podemos encontrar esta formación quística, que es la ránula, que es el quiste, es un quiste salival del piso de la boca, un quiste, y que generalmente es asintomático y a veces aumenta o disminuye de tamaño según la formación de saliva. El tratamiento es quirúrgico, la marsupialización, es decir, el corte longitudinal y la exteriorización de sus bordes con sutura para que no acumule más saliva. El torus palatina, en cambio, es un tumor óseo de la bóveda palatina, o sea, del paladar. Tratamiento quirúrgico es benigno. Cáncer de boca. Esto no está dentro del programa, digamos, oficial, pero yo lo incluí porque es una patología también que se suele ver, generalmente pacientes con unas úlceras en la boca, especialmente en la encía, con pérdidas dentarias, hemorragia, ya después cuando generalmente es infiltrativo, y ya con el tiempo pueden producir dolor, una disfagia, perdón, una odinofagia, y generalmente aquellos pacientes que consumen mucho alcohol, tabaco, los inmunodepresivos, como los pacientes con SIDA, pueden formar cáncer de boca fácilmente. Ahí podemos ver una imagen y la biopsia del tejido es la que nos hace el diagnóstico. Ahí podemos ver, hay algunos eh, que cuando son pequeños podemos hacer la extirpación quirúrgica completa con una resolución del 100%, y en otros casos ya debemos entrar a la radioterapia. Ahí podemos ver cómo es infiltrativo y tanto tiempo uno puede dejar esto, ¿no? Bueno, entramos ahora en lo que se llama amigdalitis, que es la inflamación e infección de las amígdalas palatinas. Debemos recordar que también podemos tener las inflamaciones de otros nódulos que están en la faringe, que son la rinofaringe o adenoides, las que están en el velo del paladar, llamadas palatinas, y luego las amígdalas lingual, que es la que están en la base de la lengua. En total tenemos 6, digamos, amígdalas, 2 faringeas, 2 palatinas y 2 linguales. El conjunto se llama anillo de Waldeyer. Cuando se inflama una, se inflaman todas. Debemos recordar que nosotros, los otorrinos, tenemos indicación específica de extirpación de amígdalas y que es muy criticada por muchos colegas, pediatras especialmente, que no manejan los criterios quirúrgicos, sino que manejan criterios, digamos, emocionales o no sé, que con que una amigdalitis a repetición o una amígdala que hace flemón o que tiene formaciones de criptas profundas, cavernosas, que tienen un asto elevado, siguen con tratamientos clínicos, antibióticos, esto y eso está bien demostrado de que no da resultado favorable para la resolución del problema, terminando el paciente en tratamientos quirúrgicos y a veces con complicaciones ya de otras enfermedades como la fiebre reumática. Entonces, hasta los 2 o 3 años es normal que las amígdalas se hipertrofien por la etapa muy activa, digamos, de formación de células de defensa, porque son nódulos linfáticos, formadoras de linfocitos T y B. Entonces, son muy importantes las amígdalas hasta los 2 o 3 años.
pero cuando ellas se infectan constantemente, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico. Entre las causas más frecuentes, como le digo yo, de arriba, que va a afectar la parte media de la boca, tenemos las alergias, las rinitis alérgicas, la sinusitis, los tabiques desviados o tumores nasales, que hace que el paciente respire por la boca o los catarros infectados caigan a la orofaringe. Luego tenemos de abajo para arriba, tenemos el reflujo gastroesofágico, y luego ya los problemas, digamos, de centrales mismos, que son unas alas con formaciones ya cavernosas, es decir, con perforaciones múltiples que retienen alimentos y hace que se infecten constantemente. Entonces, el diagnóstico es muy fácil, se le pide al paciente que abra la boca y con un baja lengua deprimimos la base de la lengua y podemos observar ahí todo lo que es la orofaringe. También, luego del examen físico, hacemos estudios laboratoriales, hemograma, glicemia, creatinina, y también hacemos estudios de imagen de cara, es decir, radiografía, para ver cómo están los senos paranasales. El cultivo faríngeo es también utilizado porque podemos evaluar a través de él qué tipo de bacterias u hongos estén afectando constantemente a la garganta. Entre los análisis de sangre que pedimos en forma especial, tenemos el ASTO, que es la antiestreptolicina O. Como sabemos, en la boca es el único lugar donde encontramos una bacteria muy común, saprófita de la boca, que es el estreptococo beta hemolítico tipo viridans. Pero él es el causante de la fiebre reumática, donde entonces vemos una elevación de la enzima antiestreptolicina O. Luego tenemos el pedido de la inmunoglobulina E para ver si el paciente es alérgico, porque el 80% de los pacientes con inflamación o más, con inflamación frecuente de garganta, son alérgicos, 80-90%. Luego tenemos pacientes que son fumadores, entonces, o respiradores bucales, entonces en un porcentaje menor, pero en un 80 o un poco más de por ciento de los casos son pacientes alérgicos. Los pacientes alérgicos infectan la nariz y la garganta frecuentemente. Entonces, cuando esto se vuelve ya muy repetitivo, el paciente tiene más de 3, 4 infecciones al año, ya estamos hablando de una amigdalitis crónica y ya el tratamiento es quirúrgico, extirpación de la amígdala, amidalectomía, y con la amidalectomía conseguimos sacar el tejido ya descompuesto, que no tiene buena respuesta ante cualquier alteración regional, digamos, en cuanto a los alimentos o a la respiración o al pH de la boca, y ya empiezan las infecciones. Entonces, sacando las amígdalas conseguimos eso. Pero los procesos inflamatorios faringios, es decir, la faringitis, se puede volver repetitiva. Es decir, amigdalitis aguda, faringitis aguda. Y entonces, amigdalitis crónica, faringitis crónica. Haciendo el tratamiento quirúrgico de las amígdalas, las faringes realmente hay hoy una corriente que sí están haciendo la faringectomía, es decir, la extirpación de tejido faríngeo con la intención de que los nódulos que encontremos en la faringe que fácilmente se inflaman, disminuir la cantidad de esos nódulos. Hay algunos que cauterizan, pero yo digo no, mejor estar tratando la causa, y generalmente, como le dije, es la alergia. Por lo tanto, extirpar las amígdalas y tratar el causante de la infección a repetición es la actitud correcta del médico. Entre las complicaciones de estas amigdalitis tenemos los flemones periamigdalinos, que ya es cuando ya forma una acumulación de pus alrededor de la cápsula de los tejidos de la amígdala, ya es un paciente candidato al quirófano, en la cirugía.
Los flemones se drenan, igual que el absceso ya externo cervical, la celulitis cervical. Estos se internan, se usan antibióticos de alta potencia, digamos, y con eso conseguimos erradicar estas infecciones temporalmente, pero será a repetición. Por lo tanto, la extirpación quirúrgica de las amígdalas se vuelve a ser imperativo. Otra de las complicaciones que te pueden dar después de una celulitis, tenemos la mediastinitis y la sepsis. Acá pueden ver los 11 criterios por el cual nosotros hacemos indicación de cirugías de amígdala. Y ahí pueden ver, están todas bien establecidas y nosotros nos regimos los otorrinos para indicar una cirugía a un paciente según haya o no criterio. No es como por ahí los clínicos, los pediatras dicen que operamos todo de balde. Eso no es cierto. Nosotros tenemos nuestros criterios bien establecidos y nos regimos por los criterios para una extirpación quirúrgica. No es necesario tener los 11 puntos para decir, bueno, ahí lo voy a operar. No, con que uno de estos criterios tenga el paciente ya es indicación de cirugía. Entonces, yo quiero que esto tengan bien en cuenta, quiero que ustedes guarden bien esto en su memoria, tengan bien marcado y digan, bueno, esto se opera por esto. Es tema de examen. Tienen que saber estos 11 puntos de memoria. Ahí podemos ver algunas imágenes, una acá en esta zona, que es la faringe, la faringitis granulomatosa, también le llamamos porque está formado lleno de nodulitos granulomatosos o eritematosa. Tenemos una hipertrofia gigantesca, amígdala tocándose, besándose, como decimos, amígdala con amígdala. Esta la úvula, no deja espacio siquiera para respirar o para pasar bien los alimentos. Esto es tratamiento quirúrgico. Ahí podemos ver cómo la amígdala tiene criptas, perforaciones y enrojecido. Ahí vemos ya en la cirugía cómo hay perforaciones, microperforaciones, donde acumula secreciones, resto de alimentos. Estos son ya acumulación de material, se llaman quistes de amígdala, y ya es de tratamiento quirúrgico también. Estos son restos de alimentos, restos de tejido epitelial muerto, entonces se acumula ese material y eso produce mucho dolor. La halitosis, de esta mañana hice una cirugía y el único motivo por el cual el paciente fue sometido a tratamiento quirúrgico es por halitosis, es decir, estos mantienen los alimentos en la boca, los restos de alimentos dentro de las amígdalas y hay una halitosis importante, es decir, mal olor en la boca. Y bueno, el paciente tiene que quitarse las amígdalas para hacer desaparecer esa halitosis. Ahí tenemos, esto ya es tejido necrosado. Ahí ya vemos una capa, nosotros le llamamos amigdalitis eritematopultácea, cuando ya encontramos capa de infección, bacterias, son colonias de bacterias por todos lados. Amigdalitis eritematopultácea. Acá vemos una imagen de un flemón periamidalino. Ven cómo esto está bombado, muy doloroso. El paciente no puede ni hablar, ni alimentarse. Tiene trismus, apenas puede abrir la boca. El tratamiento es hacerle un drenaje. El drenaje quirúrgico para la expulsión de toda la secreción purulenta acumulada y con eso trae alivio al paciente. Esto se interna. 24 a 48 horas de internación. Acá tenemos un absceso cervical, el drenaje, lo anterior, flemón periamidalino es en la boca. Tema de examen. Flemón peri es alrededor de la amígdala, acá está la amígdala. Flemón periamidalino, el drenaje interno dentro de la boca, y el absceso cervical es por fuera. La incisión, la interiorización de una cánula o de una pinza para ir debridando tejido y llegar hasta la bolsa de pus, digamos, y luego la colocación de un dren de goma. ¿Hasta cuánto tiempo se deja el dren? La respuesta es hasta que deje de cumplir su función de drenaje.
Esta es la angina de Ludwig, que vamos a analizar después. Pero acá pueden ver cómo hay un absceso cervical importante. Esto es muy peligroso. La adenoides es llamada también, o sea, su nombre correcto se llama amígdala faríngea o adenoides. Los brasileños le llaman carne esponjosa. La adenoides, también como recién estuvimos estudiando, las amígdalas palatinas, porque están en palatinas, porque están en el velo del paladar, palatinas, y la adenoides o faringea, porque está en la rinofaringe, en el cabum, en la región, ahí está en la zona de la adenoides, en la rinofaringe o cabum, adenoides, y la palatina acá, en el velo del paladar, y las amígdalas lingual en la base de la lengua, acá. Entonces, perdón, acá. Entonces, esto es la base de la lengua. Acá tenemos la faringea, perdón, la palatina, y acá tenemos la amígdala faringea o rinofaringea o adenoides. El tratamiento de esto es la adenoidectomía, cuando el tamaño es muy grande y hace que el paciente no pueda respirar bien, porque por el tamaño bloquea o disminuye el espacio por donde pasa la respiración, es decir, la rinofaringe. También, como pueden ver en esta zona, ahí está la perforación, un pequeño orificio que es la salida de la trompa de Eustaquio. Cuando la adenoides crece, cierra este orificio y empezamos a tener entonces otitis media, primero serosa, que ya estudiamos, luego aguda. En todos los casos, en los alérgicos, por ejemplo, van acumulando constantemente porque los alérgicos hacen agrandar esta amígdala faríngea y hace que obstruya el orificio de la trompa de Eustaquio y acumule secreción en el oído y constante hipoacusia, entonces de conducción del paciente. Esta adenoides, el tratamiento es quirúrgico. Hasta los 11, 12 años podemos tener hipertrofia de adenoides. Luego ya viene el proceso de la atrofia o desaparición de la adenoides. Se estudia, la única forma de poder visualizar la adenoides es por una radiografía, también claro por una tomografía, pero no es necesario, y por la rinofibroscopía. Son dos estudios, la endoscópica, o sea, rinofibroscopía, y por radiología, es decir, lateral de Kaun, le llamamos esta posición, donde vemos acá la adenoides. Acá vemos como la adenoides obstruye totalmente el paso de aire. Entonces acá vemos por dónde pasa el aire y la obstrucción. En el caso anterior, ven, acá se ve por dónde pasa el aire. Vamos viendo que aquí pasa bien el aire, pasa bien, respira bien el paciente, pero puede empezar a tener problemas de oído. Es decir, porque la adenoide puede crecer en forma lateral o produciendo la obstrucción de la trompa de Eustaquio, del orificio, o en forma postero-anterior, produciendo dificultad respiratoria. Además, crea deformidades de la cara, deformidades del paladar, respirador bucal. Acá ven las complicaciones de la adenoides. Tenemos problemas nasales, de obstrucción, ronquera, secreción nasal constante, problemas respiratorios, la más importante, la apnea nocturna, la respiración bucal. A nivel de la boca, vemos pacientes, acá ven como la deformidad, la parte de la arcada dentaria en su porción anterior se extiende, de ahí que empiezan a utilizar los odontólogos sin enviarle al otorrino, directamente le están colocando frenillos y eso es incorrecto, porque lo que debemos hacer es tratar quirúrgicamente la adenoides para que ese paladar, o mejor dicho, el maxilar superior, no tenga un crecimiento posterior anterior importante y que la bóveda del paladar no sea en forma ojival y que produzca esta deformidad, que se trata, como le digo yo, está bien trabajar, que el odontólogo haga su trabajo, que el cirujano maxilofacial haga su trabajo, pero la adenoides hay que extirpar. ¿Qué le llamamos la fascia adenoide? Como les dije, puede obstruir la trompa de Eustaquio, el orificio y producir hipoacusia de conducción, la rinolalia cerrada, que es cuando el paciente está hablando así, como que la nariz tiene trancada, eso se llama rinolalia cerrada.
por no dormir bien el paciente, porque toda la noche está con apnea nocturna, dificultad respiratoria, hace que su nivel escolar sea malo, y porque no duerme bien toda la noche, después se va al colegio, a las clases, con sueño y sin dormir bien, además una hipoacusia de conducción por acumulación de secreción serosa en el oído medio. En algunos casos hay pacientes que, pequeños niños, bebés, que convulsionan, que tienen picos febriles muy intensos y no se encuentra el foco de infección. En esos casos hay que investigar adenoides, una radiografía, y si encontramos grande, hacer el tratamiento quirúrgico para evitar que el paciente siga convulsionando con cualquier cuadro febril. Estos son los signos, los datos clínicos patognomónicos: respirador bucal, ronquera, apnea nocturna, rinolalia cerrada y otitis media aguda a repetición. El diagnóstico por radiografía, el tratamiento en la fase aguda es el antibiótico, antiinflamatorio, antitérmico. En la fase crónica, el tratamiento quirúrgico. Otra patología, ahí ven la herpangina, que son procesos virales, herpéticos. Café a veces, entonces un café a esta hora es muy bueno. Entonces podemos ver acá estas úlceras distribuidas en el velo del paladar, lo llamamos herpangina, o una estomatitis herpética. Entonces, la candidiasis, ahí pueden ver una imagen, cómo podemos ver que en la boca el paciente presenta una importante cantidad de material amarillento que se desprende fácilmente, es como una costra, una cáscara, perdón, una costra realmente amarillenta. Esos son colonias de hongo. Candidiasis, mucho que ver con pacientes de inmunosupresión, SIDA, HIV, ¿verdad? Y con los problemas de quimioterapia, que solemos tener alteraciones a nivel regional. La angina difterica, que está en el programa, prácticamente no se ve, que es una infección de garganta que también tiene una capa importante de tejido mucoso ya destruido, pero que esta capa ya no es más hongo, sino que es una bacteria, el Corynebacterium diphtheriae, que suele ser muy peligrosa hace mucho tiempo, ya no se ve más esto. También la producía esas infecciones de boca por Neisseria gonorrhoeae o la sifilítica, ya aquellos que tienen actividad de sexo oral, antes se consideraban personas con problemas graves, pero no. Hoy el sexo oral es una práctica ya muy común, ya muy frecuente. Prácticamente todas las parejas mantienen un acto sexual oral. Luego tenemos también por la infección por Francisella tularensis, que también por estar comiendo animales silvestres sin una muy buena cocción. Y luego tenemos la angina de Ludwig. La angina de Ludwig, como les expliqué hace rato, podemos ver que es la acumulación de material purulento, una bolsa de pus en el piso de la boca, y esa acumulación puede ir enviando la base de la lengua para atrás, reclinar y agachar, cerrar, digamos, la epiglotis, y el paciente puede fallecer por asfixia. Entonces, todas estas son adenopatías inflamatorias que se infartaron, y en esta zona se acumulan. El tratamiento urgente es la internación, el drenaje, y si el paciente empieza a tener dificultad respiratoria, traqueostomía de prevención. Ahí podemos ver la angina Ludwig con una celulitis ya cervical. Y bueno, esto es por hoy. Y vienen algunos pensamientos: si no cometes errores es porque nunca has intentado nada. Cuanto más trabajamos en medicina, cuanto más pacientes tenemos, el índice de cometer errores o tener fallas en el resultado van a existir. Así que el médico que trabaja mucho
puede decir al final de su carrera, sus 10, 20, 30 años de trabajar, pero que trabajó mucho, es que muchas veces no son con intenciones de producir error, sino que involuntarios y o a veces resultados que ¿verdad? No son los que estamos esperando. Medicina no es 2 más 2, 4, lastimosamente. Entonces, si hacemos, nos mantenemos dentro del protocolo, hacemos lo que corresponde, utilizamos los medicamentos y todo lo que sea necesario, vamos a tener buenos resultados. Y no estudien para pasar el examen, estudien para saber. Medicina no es nota. A mí, yo no sé ni cuánto saqué en otorrino cuando era estudiante. Lo único que sé es que sé otorrino. No sé qué nota habré tenido en clínica médica, lo único que sé es que sé. Entonces, no se estudia para tener una calificación en medicina. No vale. En ninguna profesión la nota no importa. La nota no importa. Lo importante es saber. Hoy promedios de nota, hay gente con promedio 2, con promedio 3, pero que son brillantes médicos porque tienen mucha experiencia, porque vieron muchos pacientes, porque tienen mucho conocimiento y el tiempo da esa, en la medicina el tiempo es importante porque con el tiempo uno va adquiriendo conocimiento y experiencia. Así que no estudien por notas, estudien para saber. Y acá, entonces, les habla uno que quizás no era un alumno 5 excelente, brillante, pero acá estoy, joven, que se dedicó mucho a la vida médica, desde el primer curso ya haciendo guardias. Eh, Se me llamaba, en la facultad me llamaban el ratón de los hospitales, porque yo no vivía en todos los hospitales, casi no me iba a mi casa, a pesar de que era casado. Y bueno, no sé si lastimosamente o gracias a Dios, mi primera esposa me dejó porque yo dije quiero ser médico y médico es vivir en los hospitales. Muchas veces no me pagaban, no importa, pero ¿cuánto cuesta el conocimiento que adquirí por estar dedicándole el tiempo a la medicina? Y el dinero en el momento del médico recién recibido, el médico joven, es un accesorio. Lo principal, lo importante es la oportunidad que se te da para trabajar en algún lugar, aunque sea gratis, no importa, porque el conocimiento que vas a adquirir, la experiencia, vas a aplicar en tu vida profesional y eso es lo que va a traer con el tiempo dinero. Y yo hice eso y acá está el resultado. Soy uno de los propietarios de este sanatorio, el más lindo de uno de los más lindos de Paraguay, el Sanatorio Médicos, y esto es resultado de el trabajo profesional que como joven trabajaba y trabajaba con la intención de adquirir primero nada más que conocimiento y experiencia y el dinero después vino la consecuencia de eso. Y acá está, otras empresas. Y después vinieron los hijos, 6 hijos, y cada hijo te va a traer más. Y después ya vienen las otras esposas y todo que van a ir viniendo con el tiempo. Entonces, en este primer tiempo ustedes tienen que dedicarse sus primeros 10 años a trabajar y no importa si es gratis, igual vayan a estar en el hospital. Porque estar en la casa, estar en el departamento, mirando la tele y que ahí no se aprende medicina. Medicina se aprende en los hospitales. Así que el médico recién recibido, que aunque no se le pague y está en su casa o está enseñando la facultad, no. Medicina es práctica. Medicina no es enseñar. Medicina se enseña ya cuando uno tiene conocimiento y experiencia. Yo puedo enseñar medicina porque tengo conocimiento y experiencia. Medicina no puede estar enseñando un médico recién recibido porque no tiene ni conocimiento ni experiencia. Así que yo veo por ahí gente, le digo, ¿y qué haces? Ex alumno, y me dicen, estoy trabajando, profesor, me dicen. ¿En serio? ¿En qué sanatorio, qué hospital estás? Y me dicen, no, enseño nomás, profesor. Y no está haciendo nada. Uno recibe el título de médico para ser médico. Ser médico es tocar, mirar paciente, estar con el ser humano trabajando. No es estar con los alumnos enseñando. Pero bueno, esas son enseñanzas que yo les estoy dando para que ustedes tengan conocimiento de qué es lo que tienen que hacer en su vida. ¿Alguna pregunta? Y ya pasamos a continuación con la lección número 10.
Hacia arriba. Audio. Hola, ¿me escuchan? ¿O están durmiendo? Todo bien por acá, doctor. Bueno, no les voy a molestar, entonces sigan durmiendo. No, Sigo todo yo bien, con la todo clase. bien. Podemos pasar. Que sí se escucha, que podemos pasar tranquilamente. Ah, bueno, no hay ninguna pregunta, quiere decir que ¿me ven bien? Sí, sí, claro. ¿Y qué ven ahí? ¿Unidad 10, 11 o 12? No, la diapositiva anterior. La diapositiva anterior. Ah, bueno, espera, le voy a poner, no está saliendo la diapositiva de la unidad 10. Y yo escucho siempre en este grupo 2, 3 voces, nomás el resto duermen. No importa, no es mi culpa, no es mi problema. ¿Verdad? Los que quieren dormir, duermen. Después, cuando, ya que no aprenden y no aprovechan, van a tener algún fracaso y entonces no van a dormir más ahí, pero por una demanda judicial no les va a dejar dormir porque no aprendieron. El tiempo Yo no puedo de... decir que no me perdí la clase anterior porque sufro de toda esa patología que usted. ¿Viste? Vos ya sos experto en eso. Sí. Mi madre es más experta que yo. Yo por Pobre. eso digo, a mí me gusta otorrinolaringología porque yo puedo experimentar lo que el paciente experimenta. ¿Quién no sufrió alguna vez una rinitis, una amigdalitis, faringitis, otitis, tapones de cera, rinitis alérgica? O sea, existe en nuestra casa, en nuestra familia. Nosotros tenemos, todos, sin excepción, tienen alguna patología de oído, nariz, garganta. Es normal. Entonces, es imposible que un médico o estudiante de medicina no tenga un conocimiento básico, aunque sea de las patologías otorrinolaringología. Por eso en las clases que yo les doy, yo les insisto en las patologías comunes que hay que saber. Tu empleada doméstica está con amigdalitis y no sabe ni cómo tratarle y ya es crónico y le seguís dando medicamento cuando ya el tratamiento es quirúrgico. Lo único que haces es vos como médico prolongás una enfermedad que puede complicarse ya con una enfermedad grave y esa ya es tu culpa. Así que hay que tener en cuenta hasta dónde van los límites de la medicina clínica y desde dónde empieza el límite de la medicina quirúrgica. Si no, le va a complicar la vida al ser humano. Y bueno, cuando vemos un paciente en el consultorio con secreción mucopurulenta, generalmente vienen ya pues son niños los que meten cosas dentro de sus orificios. Entonces, van primeramente al pediatra y están ahí, el pediatra le trata como una rinitis común y con una secreción pasa una semana, pasa 2 semanas y seguimos con el problema y llegamos a un mes, promedio un mes, 30 días de infección nasal, ¿pueden creer? Y el médico ahí le sigue tratando, llenándole antibióticos, ya desesperado, no sabe más qué hacer. Ya la piel del vestíbulo nasal se infecta, como ven ahí. Ya empezamos una celulitis vestibular, un mal olor que ya todo el barrio huele el olor de la nariz del niño. Y el pediatra todavía no se da cuenta que algo está ocurriendo ahí. Porque no revisan. Porque para revisar una fosa nasal hay que usar un espéculo nasal y no la punta de un dedo. Déjense de ser irresponsables. Es lo mismo que yo quiera, como médico, diga, veo que tu hocico de tenca, tu útero está bien, y lo que abro ahí, el labio, la vulva. Eso fabricó lo que se llama espéculo vaginal, no se llama espéculo nasal.
el espéculo que se mete y se abre y se mira. Pero son irresponsables, porque con una linternita de celular prenden ahí. Y estoy así, me enojo, porque no hay que ser así de médico irresponsable. Con una linternita de celular, creen que están examinando una fosa nasal y le dan medicamento al paciente. Y había sido hace 30 días, está ahí, un pedazo de pila, de perla, de espuma de colchón, algodón, pila de celulares, pilas pequeñas que se meten los niños, semillas de maíz, poroto, ahí. Y el médico irresponsable que con su celular cree que va a examinar una fosa nasal y levantando la punta del dedo de la nariz, y irresponsable. Entonces, un mes de antibiótico antiinflamatorio, una nariz toda infectada, había sido, era un cuerpo extraño, médico irresponsable. Entonces, eso nosotros con un ganchito sacamos, tenemos instrumentales especiales, tenemos la habilidad que se nos enseña en la especialidad. Entonces, no hagan tampoco cosas que no fueron adiestrados o no saben, o que creen que el ser humano es un muñeco de práctica. Ojalá te pase algún día y te metan ahí pinza y qué sé yo, y te revienten todo el tabique, la mucosa, y te esté sangrando la nariz para que sepas lo que es estar experimentando por la nariz de un pobre prójimo. Cuando lo que tiene que hacer el médico es, no sé qué es, y derivarle al especialista. Vamos a ser un poco más médicos y menos conducta estúpido. Y bueno, una vez que quitemos el cuerpo extraño, vamos a empezar a tratar esa infección que dejó el médico por meses, y con eso se resuelve el problema. Y ya el niño, pobrecito, puede empezar a dejar de tener materia fecal, infección de la nariz. Bueno, la vascularización de la carotida por la carótida interna. La carótida externa, esto es muy importante que sepan, de que una infección nasal está en juego. Toda la vascularización que pasa por intracraneal, y que podemos, por una infección nasal, tener un absceso cerebral. Podemos llevarla a una meningitis al paciente por no tratar bien. ¿Y por qué entonces la vascularización? Para que sepamos que nada más y nada menos que son ramas de la carótida externa y la carótida interna la que están vascularizando todo lo que es la fosa nasal. Y la rama más importante, la porción posterior, es la arteria esfenopalatina, rama de la maxilar interna, rama de la carótida externa. Y toda la porción anterior y superior está dada por la nasal, la oftálmica, que son ramas de la carótida interna. Entonces, nosotros en otorrino le dividimos la epistaxis en anterior, y ahí está la rama de la carótida externa, y la posterior, de la carótida externa, la posterior, que es la esfenopalatina, la epistaxis posterior, que se ve básicamente así: hemorragias anteriores, área Kieselbach, etmoidal anterior, etmoidal posterior, nasal es la carótida interna. Vamos a retroceder, ahí está la carótida interna, la parte aquí anterior, donde está el área o plexo de Kieselbach, anterior. La hemorragia nasal anterior se ve más en niños y jóvenes alérgicos, fumadores, los que se pasan consumiendo cocaína, que utilizan la fosa nasal para no meter oxígeno, meter humo en una forma irresponsable. Y el tratamiento de una hemorragia nasal anterior es la cauterización que hacemos, cauterización química con ácido tricloroacético, o la cauterización eléctrica. Pero la que más se utiliza es la química. Previa a la cauterización hacemos
la colocación de alguna sustancia vasoconstrictora, epinefrina, norepinefrina, adrenalina. Y una vez que hay vasoconstricción, hacemos la aplicación de la anestesia local, en spray, silocaína, y unos 2, 3, 5 minutos después le cauterizamos con ácido tricloroacético generalmente. Y si encontramos algún tejido, removemos con cirugía, curetajes. La hemorragia nasal posterior ya es por la rama de la carótida externa. La arteria maxilar interna, que da la que sí es la que se rompe, que es en el piso y la parte posterior de la fosa nasal, que es la esfenopalatina. La arteria esfenopalatina. Generalmente el sangrado posterior se ve en los hipertensos, en los que tienen alguna masa tumoral posterior. Y el tratamiento de esa hemorragia no es cauterizar, no es colocar tapones, nada, sino que es buscar la causa y resolver. Si es hipertenso, bajar la presión y con eso resolvemos. Ahí tenemos las diferentes causas de hemorragia que les dije, el tratamiento, los diferentes tipos de taponamientos que yo sinceramente ya no hago más de hace más de 10 años, pero que se sigue enseñando para hacer. Yo le digo, para mí, el taponamiento no es más nada que para colocar gasas o algodón dentro de la fosa nasal para que no se ensucie la ropa del paciente, mientras investigo la causa y resuelvo la causa del por qué está con esa hemorragia. Pero considerar el taponamiento nasal como una terapéutica es un concepto errado. Yo les pongo como tema acá para que sepan diferentes métodos de taponamiento. Pero por lo menos mis discípulos, a quienes yo les enseño, taponamiento no es ningún tratamiento. Si ustedes le reciben a un paciente con hemorragia nasal en la urgencia de algún hospital, pongan el tapón para que no ensucie su ropa y mándenle al otorrino. El otorrino va a sacar esos tapones, va a hacer el procedimiento para que esto pare de sangrar, bajar la presión o quemar la nariz en caso de hemorragia nasal anterior, y con eso se resuelve el problema. Pero el taponamiento, ponerle como un tratamiento, es incorrecto. Es incorrecto. Vuelvo a repetir, es para no ensuciar la ropa. No. Bueno, después tenemos el forúnculo, que es son los granitos que la gente tiene en la nariz, en las fosas nasales. Es producida por el estafilococo aureus. Y generalmente la gente se saca los pelitos de la nariz y la raíz del folículo piloso queda abierto y con lesión, y de eso ingresa el estafilococo que está en la piel. Y ahí viene la infección. No tocar, dejar que eso evolucione naturalmente, se reabsorba o se vuelva un pequeño tipo flemón, y con una incisión hacemos la evacuación del material infectado. ¿Duele? ¿Quién no tuvo esto? La erisipela es la infección que es post-estreptocóxica, generalmente antecedentes de infecciones por lesiones en la pierna. Y entonces después de cierto tiempo, el estafilococo puede crear estas infecciones que se llaman post-estreptocóxicas. Entonces, el tratamiento cuando es la infección en la pierna, por sobre todas las cosas, el reposo absoluto, mínimo 10-15 días en cama, antibiótico penicilina, y evitar que se produzcan émbolos, y después vaya el émbolo séptico a algún lugar. Ahí que a veces hacemos
usamos anticoagulantes. Impétigo, vamos a ver la imagen, ahí ven, muy común ver niños niños que tienen mala higiene, niños de la calle, con rinorrea crónica, están chorreando la nariz, eso se infecta, se lesiona la piel con los raspados, con el dedo sucio que meten adentro, ahí viene la infección de piel y produce esta lesión que se llama impétigo. Luego tenemos también lesiones que podemos ver, ahí tienen la imagen, el herpes simple, que tiene mucho que ver con el herpes genital, el herpes de labio, hoy ya es considerado también como una enfermedad genital. Antes se decía que el herpes genital no tenía nada que ver con el herpes bucal. Hoy ya vemos, y mucho tiene que ver con el sexo oral, como siempre le digo, hoy es una actividad muy normal y natural de las parejas, hasta parece que es un poco más, al hombre por lo menos le es más rápido y más fácil que pasar por todo el proceso de la erección, y a veces si no tiene buena erección, ante el fracaso es mejor desarrollar la parte oral. Y entonces se puede volver un hombre exitoso otra vez. Entonces, rosácea. La rosácea es también una afección de la piel. Ven una imagen muy frecuente. Nosotros tenemos como diagnóstico, a veces nos envían los clínicos y vemos que realmente no hacemos ningún tratamiento, le pasamos directamente al dermatólogo. Mucho que ver con la exposición al sol, con los cambios de clima, estrés, consumo de alcohol. Los alcohólicos suelen tener esto muy, afecta más bien la autoestima, no es ninguna grave, peligrosa. Bueno, el ritmofima también, con láser, radiofrecuencia, es un engrosamiento importante de la piel, como ven ahí, es muy común también. Solemos ver alcohólicos también, ¿eh? Y bueno, el único problemita que quiere recidivar, es recidivante. Bueno, luego tenemos los tumores benignos, nasal, que se caracteriza porque son pacientes que consultan por: doctor, tengo la nariz trancada, hace meses que no respiro nada, se le escucha luego porque el paciente tiene generalmente un unilateral y constante secreción, porque la mucosa nasal sigue produciendo secreción y constantemente acumula, entonces el paciente habla con la nariz un poco trancada, rinolalia cerrada y constantemente aspirando su secreción nasal. En algunos casos ya vienen gracias a Dios se acercan al médico ya por sangrado, porque mientras no sangre o no duela, el ser humano sigue respirando por la boca y como que no le importa. Y le pregunta: ¿hace cuánto tiempo que no respiras por la nariz? Y hace 10, 15 años por ahí, doctor. Y nunca te fuiste al médico. Y no, doctor. ¿Y qué hace? Y respiro por la boca. Y bueno, Dios mío. Claro, en todos estos casos son quirúrgicos, tratamientos quirúrgicos, estar examinando con rinofibroscopía, rinoscopía anterior, rinofibroscopía, una radiografía simple, una tomografía, resonancia, ya nos va a dar todo el panorama de la extensión del tumor y que el tratamiento es quirúrgico. Acá pueden ver la masa tumoral, importante, ya con destrucción. Anterior, ¿verdad? Ya entramos a operar con el
nuevamente la formación tumoral acá, que viene todo este seno frontal. Y con acá del contorno del avance del tumor en fosa cerebral anterior. Esta es una tomografía. Estos tumores que destruyen tejido óseo, miren cómo destruyó el tabique que estaba aquí. Son tumores normalmente ya neoplásicos, cuando son muy invasivos, destructores de neoplasia, ¿eh? Acá vemos un seno maxilar, acá vemos el tabique en su porción anterior, ya destrucción del Vomer y lateralización. Toda esta masa blanquecina es un tumor y que viene, acá ven esta L que es life, lado izquierdo. Esto es un seno maxilar izquierdo, empezó en el seno maxilar izquierdo posiblemente y se va de... Estos son tumores como nosotros le llamamos antrocoanal, es decir, del seno maxilar hasta la fosa nasal. Los más comunes son los pseudotumores como la poliposis, el quiste de retención, granulomas y mucoceles. Muy pocos comunes son el papilomadenoma y nada común luego osteoma y condroma. Entre los tumores de tejidos blandos, el más común y que únicamente vemos luego el fibroangioma juvenil. El resto es muy difícil de encontrar en ciertos niveles sociales, ¿verdad? Los niveles sociales un poco más bajos sí ya vemos algunos tumores menos frecuentes, como los hemangiomas, el meningioma, teratoma y otras cosas más, ¿verdad? Muy poco, eso se ve más en hospitales públicos. Bueno, y entre los tumores inflamatorios, ¿por qué habla inflamatorios? Porque son de inflamaciones crónicas de fosa nasal y con cada inflamación va formando un tumor inflamatorio le llamamos. Y el tumor más común es el pólipo. La inflamación más común, la alergia. De ahí que entonces sale la tríada Samter, la tríada Samter habla de si te entra en la urgencia un paciente asmático. Asma es alergia, alergia es inflamación crónica de vía respiratoria. Entonces, mucho cuidado con el asmático y que está con un dolor de cabeza en darle una aspirina, porque si es asmático, ocultas los campos pulmonares, roncosibilancia, y examinar fosa nasal, te encontrar con un pólipo, mucho cuidado. Ese puede ser alérgico también a la aspirina, al ácido acetil salicílico. Y al darle un antiinflamatorio, corticoides, o mismo a veces ketorolac, en el asmático podemos tener esta reacción alérgica a medicamentos muy grave, muy peligroso. Así que mucho cuidado en dar antiinflamatorios no esteroides analgésicos a pacientes asmáticos. Asmática y alergia puede haber muy juntos, están muy enlazados con la alergia medicamentosa. Ahí vemos los pólipos que ya estuvimos hablando, que el tratamiento siempre, si yo encuentro ya una masa tumoral, el tratamiento es cirugía y la causa es alergia, por lo tanto, y hacer un test de alergia, que hacemos un test de escarificación. Es muy frecuente. El 80%, 90% de pacientes que ingresan al consultorio de otorrinolaringología son pacientes alérgicos. De ahí que entonces yo también me especialicé en alergia e inmunoterapia. Entonces puedo resolver, ya que tengo las dos especialidades, puedo resolver alergia y otorrino. En un mismo paciente hacemos el tratamiento quirúrgico de sus tumores inflamatorios y también hacemos ya la parte de test de escarificación, el pre-test, y ver entonces alérgico a qué es el paciente y empezar a hacer el tratamiento de inmunoterapia. La inmunoterapia es hacer una inmunoestabilización de las reacciones inmunológicas
con eso vemos una hemoglobina E que está muy elevada, que produce el llamado sustancias citoquímicas y liberación de histaminas con reacciones inflamatorias locales. Con esto bloqueamos la acción, la unión entre la inmunoglobulina E con macrófagos y partículas alergénicas. Entonces es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy con el COVID. El COVID también es una enfermedad autoinmune, ataca el sistema inmunitario y el mismo sistema inmunitario es el que ataca al ser humano y destruye con un factor vascular que produce el dímero D, una coagulación intravascular prácticamente vascular de microcapilares, y donde más encontramos son los pulmones. De ahí que entonces detrás de eso viene la infección pulmonar y la neumonía y muerte por destrucción de prácticamente todos los campos pulmonares. Esa es la forma, el mecanismo de acción de la molécula o partícula llamada SARS-CoV-2 COVID. Afecta tanto, arranca con una tormenta de citoquinas que es el sistema inmunitario y también a los factores de la coagulación. De ahí que los alérgicos son muy no tratados con inmunoterapia. Yo tengo muchísimos pacientes que con el tratamiento de inmunoterapia pasaron bien, teniendo otras comorbilidades, pasaron muy bien su COVID. Así que hay que estar trabajando sobre lo que se llama inmunomodulador o también inmunoestimulador, como el test de escarificación con el tratamiento de inmunoterapia, para producir lo que se llama la desensibilización. El paciente se vuelve menos reactivo, menos inflamatorio haciendo la inmunoterapia. Y uno de los problemitas tenemos que en el seno maxilar pueden producir estos quistes que se llaman quistes de retención, que con un tratamiento de corticoides pueden desaparecer estos quistes. Y si se mantienen y se complican con infecciones, hay que hacer la extirpación quirúrgica. Lo mismo que el granuloma. El mucocele es lo mismo, digamos, que un quiste de retención, que son maxilares, pero el mucocele es ya de seno frontal. Y otros tumores como el osteoma, ahí pueden ver que son tumores que se extraen y la anatomía patológica es la que define si osteoma, condroma, fibroma. Y luego tenemos el angiofibroma juvenil. Estos solemos ver, son personas con alteraciones hormonales del crecimiento. No sé por qué, pero todos los angiofibromas que vi fueron varones que llegan a sus 13, 14 años, 12 años con poco desarrollo de la masculinidad, del desarrollo en cuanto al crecimiento, y que consultan por hemorragia nasal importante. Le hacemos el estudio endoscópico y nos encontramos una masa en la parte posterior de las fosas nasales. Algunos consultan por hipoacusia. Entonces siempre, cuidado, paciente que viene por hipoacusia nomás, porque el tumor cierra el orificio de la trompa de Eustaquio y ahí acumula secreción en el oído medio, otitis media serosa, y eso produce una hipoacusia de conducción. El paciente viene a consultar por hipoacusia, le hace un estudio de imagen en la parte de la fosa nasal posterior y de la rinofaringe o una endoscopía, y ahí encontramos el tumor, que es muy sangrante. El tratamiento único y exclusivo es el tratamiento quirúrgico. Vemos meningiomas que pueden ser extracraneal, intracraneal, ya vimos eso. Y les hablé ya algo de la alergia, las rinitis alérgicas, que son las que más se ven. También vemos otras rinitis, que es la vasomotora, por una vasoconstricción. Luego venimos la atrófica, que la vasoconstricción produce una atrofia de toda la mucosa. Generalmente vemos aquellos que abusan de productos químicos que meten en las fosas nasales, sean hasta cocaína, destruyen toda la histología de la mucosa. Se vuelve una mucosa
atrófica, una mucosa seca, una mucosa que no se humedece, que no responde bien a los cambios ambientales. Luego tenemos que también en esto podemos ver la rinitis ocupacional, que por la ocupación inhalan químicos, los que trabajan en fotocopiadoras, farmacias, en casas de cambio, tocando el dinero, tiene un olor que va irritando la mucosa nasal, y aquellos que trabajan en silos, en soldaduras, inhalando el humo de la soldadura, pintores, la pintura o los artistas. Entonces eso produce una rinitis ocupacional, una inflamación de la mucosa nasal por los químicos que están inhalando. En la mujer hormonal, por el embarazo, puede haber una congestión nasal que generalmente empieza con el embarazo, una semana después del embarazo empieza la congestión nasal, van al otorrino y bueno, nunca antes tuvieron, pero con el embarazo empiezan a tener. Más todavía aquellas mujeres alérgicas no tratadas y que se embarazan y empieza la congestión nasal, que se llama rinitis hormonal. Termina el tiempo del embarazo, el tiempo gestacional, las hormonas se estabilizan y la rinitis desaparece. La medicamentosa, que es producida por algunos medicamentos muy comunes, que tenemos, por ejemplo, los que utilizan los antidepresivos, los que utilizan los inhibidores de la angiotensina, los que utilizan por disfunción eréctil, los que utilizan por mucho tiempo como la oximetazolina. La oximetazolina usar no más de 3 días, porque después ya podemos entrar en una rinitis medicamentosa. Los que usan mucho tiempo, las gotas nasales. Y bueno, acá de nuevo no sé por qué se me pasó y entró ya otra vez poli, porque ya habíamos hablado, ya hablamos de poliposis, tratamientos quirúrgicos. Y bueno, algunos fármacos acá que vemos, el corticoides, no. Bueno, los descongestivos, nosotros usamos básicamente 3 grupos de descongestivos: los de acción rápida, como la clorfeniramina, que tiene muchos efectos colaterales, como somnolencia, sensación de vértigo, ataxia, arritmias, y los hipertensión. Después tenemos las de acción media, como la desloratadina, y luego las de acción lenta y de uso de mayor tiempo, como la cetiricina, la levocetiricina, pero todos tienen efectos antihistamínicos. Hay que atender bien y hay que corregir a los visitadores médicos cuando sean médicos. Le van a venir con la historia de que te estoy trayendo un medicamento antialérgico. Eso es un error. No existe antialérgico. ¿Cómo que yo tomo eso y no voy a tener alergia? No. Realmente esos medicamentos, quienes ellos le llaman antialérgicos, son antihistamínicos, porque con la alergia lo que se libera es la histamina. Y la histamina tiene efecto vasodilatador, congestión, edema, secreción, produce en la zona la liberación de la histamina. Entonces vos tomás un antihistamínico y esos efectos van desapareciendo. Entonces, no es que sea antialérgico, es antihistamínico. ¿Entienden? Lo mismo. Tenemos los medicamentos que la gente quiere usar, los médicos quieren usar el antihistamínico como un tratamiento de la alergia. Y eso es un error. Es como que yo agarre y tome antiinflamatorio para evitar una inflamación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo voy a tomar un antiinflamatorio para evitar una inflamación? Entonces, ¿cómo yo voy a tomar un antihistamínico para evitar una reacción inflamatoria alérgica? Es un error. Entonces, el único que hace que las reacciones alérgicas inflamatorias
disminuyan en frecuencia, intensidad y duración es la inmunoterapia. Esto quiero que ustedes entiendan bien y dejen de ser como el 100% de los médicos que no manejan el concepto. Como que el antihistamínico es un antialérgico. Como que un antiinflamatorio es para evitar una inflamación. Como que un analgésico es para evitar un dolor. ¿Están entendiendo? Sí, como muchos dicen que el antibiótico es para evitar enfermedades. Imagínate, toma antibiótico para evitar infección. ¡Qué estupidez! Y hay médicos que le dan desloratadina, hasta corticoides para tratar la alergia. Con esto no vas a tener alergia. Están totalmente desequilibrados. Eso se hace para una vez que se produce la reacción, ahí usan antihistamínicos, corticoides, otras cosas. Pero para evitar una enfermedad no existe. Lo que existe es la inmunoterapia. Con eso yo le produjo le hago una desensibilización al paciente, hago que el paciente no sea sensible a los alergenos, ácaros, polen, hongos, polvo, aspergil, una cantidad de proteínas ambientales que al inhalar producen una reacción inflamatoria en el alérgico. En el no alérgico, la reacción inflamatoria es tan subclínica, yo le llamo, que el paciente no siente ni percibe que inhaló ácaros o polvos o pólenes, hongos. Entonces, ¿cómo yo le voy a estar dando a un paciente corticoides para prevenir su alergia? Es una vergüenza científica médica. Es una verdadera vergüenza. No existe eso. Eso es, esto que vamos a ver, descongestivos, corticoides, otra cosa, es para cuando hay crisis. Y es una estafa farmacológica. Las empresas farmacológicas están mal enseñando, mal educando a los médicos, diciéndole, aquí te traigo un antialérgico. Corríjale a eso, dígale, esto no es antialérgico, esto es antihistamínico. Tiene un efecto que bloquea la histamina. El corticoide. Vemos la inmunoterapia. Sí. La inmunoterapia es un tratamiento de por vida, definitivo. No se para nunca. Sí, mi amor. La alergia es una enfermedad genética. Uno nace con ese problemita inmunológico. Eso no se corrige porque nosotros no podemos tocar la parte genética. Con ningún tratamiento podemos hacer desaparecer una enfermedad genética. Y entonces ese paciente tiene que tratarse toda la vida. La alergia tiene 3 características que hay que manejar. Primero, que es una enfermedad genética. Segundo, hereditaria. Nos adquiere por contagio. Y tercero, congénita, de nacimiento. Uno nace alérgico y muere alérgico. Como la diabetes, que uno puede empezar a desarrollar a cierta edad, también hay congénita, ¿verdad? Pero que el diabético tiene que tomar toda la vida su tratamiento de diabetes, el hipertenso, su hipertensión, y el diabético, el alérgico de por vida también. Por ahí van a escuchar otra vergüenza científica, de que la alergia se trata 3 años, 4 años con inmunoterapia. Yo escucho de alergistas esta cosa que estoy totalmente en contra. Hace 30 años que soy inmunólogo. Y hace 3, 4 años que hay una corriente por ahí de que hay que darle 3 años tratamiento de inmunoterapia. Y recibo pacientes en mi consultorio de otros médicos que vienen y me dicen, estoy un desastre, doctor, y ya me encuentro con pólipos por culpa de no haber tratado la inmunoterapia. No, le dicen, yo me hice, doctor, pero 3 años y después dejé. ¿Y por qué dejaste? Le digo. Y el médico me dijo que ya podía dejar. ¿Cómo? Es como decirle a un hipertenso, tu presión ya se normalizó, veo que está bien, y claro, por el medicamento. Ahora puedes dejar de tomar tu medicamento para la hipertensión.
y después viene y debuta con una crisis hipertensiva, una hemorragia intracraneal, cerebral, un ACV hemorrágico o un infarto. Y se va a otro médico y le dice, ¿y por qué dejaste tu tratamiento de presión? Y porque el médico me dijo que ya estaba bien mi presión, entonces puedo dejar. No existe eso. Entonces la misma cosa estoy escuchando últimamente desde hace 3, 4 años de alergólogos. Una estupidez de eso. Y vienen al consultorio con su crisis de asma, con mucha dificultad respiratoria y suerte que vive todavía. Y les digo, ¿por qué? Le pregunto, ¿y usted se trata la alergia? Sí, doctor, me trataba con inmunoterapia, le digo. Sí, con inmunoterapia, doctor. ¿Y qué pasó? Y dejé, doctor. ¿Por qué dejaste? Mirá, pues, mientras yo estaba con mi inmunoterapia, yo estaba bien, no tenía más crisis de asma, ya no me internaba, no consultaba más. Pero el doctor me dijo que ya podía dejar mi inmunoterapia. ¿Quién te dijo eso? Y mi alergista. Dios mío, él es el culpable de esta crisis, porque te sacó la inmunoterapia, que es lo único que tenemos en la medicina que ayuda a desensibilizar al paciente y controlar que los procesos inflamatorios disminuyan en forma importante hasta que desaparezcan luego en frecuencia, intensidad y duración, es decir, cada vez menos frecuente, menos intenso y de corta duración se vuelven las crisis hasta que desaparecen. Y esas son crisis que vos, teniendo inmunoterapia, puede haber una crisis, pero que vos le das le mostrás nomás un antihistamínico o un corticoide y corta la crisis. Es decir, te da más cancha para poder salvar la crisis de un paciente. Pero eso es con inmunoterapia. Cosa que en otros pacientes quedan 2, 3, 4 días internados. Algunos van a terapia por un asma grave. Así que, sí, es por la pregunta. La alergia se trata toda la vida con inmunoterapia, no cortar. Y cuando ofrecemos cirugía es porque ya encontramos un tumor. Y bueno, ¿alguna preguntita más? Por acá quedó muy claro, doctor. Muy bien. Entonces, siempre tengan mi número de teléfono. Cuando sean médicos, escríbanme, estoy en esta situación, tengo este paciente, ¿qué puedo hacer? Y les voy a ayudar, les voy a pasar conocimiento y experiencia de lo que ya pasé en la vida. Yo creo que estoy a 5 años más de medicina, después ya me dejo. El 8 de agosto, de este domingo en 8 es mi cumpleaños, cumplo 57 años, ya estoy viejo. Así que medicina no es para toda la vida, hay que darle espacio a los jóvenes para que puedan tener pacientes. Un pibe. Un pendejo, ¿verdad? Pero bueno, nada, pero ya voy a estar con 40 años en medicina, así que ya cansa, campeón. Y por eso, trabajen sin parar para cosechar. Y no después sean viejos y todavía no tengan ni siquiera una casa propia, no decían trabajando como no. Jubilense a los 60 años y vivan la vida haciendo cosas un poco menos estresantes que la medicina. Qué sé yo, viajen, estructuren su vida para la jubilación. Y si no te gusta trabajar, casarte con una mujer millonaria y tratar de cuidarle que no te deje por el camino por otro, boludo. Pero que buen consejo. Sí, no, las millonarias son... Lo mejor que escuché en todos estos 5 años. No, yo me casé 4 veces. Y bueno, le agradezco a mis otros amigos que le tienen a mis otras 3 esposas, que le cuidan bien, porque molestan a las mujeres después del divorcio, molestan, son celosas, quieren volver y voy a querer ir renovando un poco tu vida, no te puedes quedar toda la vida con el mismo auto. Tenés que llegar al Ferrari, Diego, al Lamborghini, a eso tenés que llegar. Empezamos con un Fusquita. Así es. Capísimo, doctor, muchas gracias. Miren un poco, Pantanal paraguayo, Fuerte Olimpo. Así que Pantanal no solo hay en Brasil, todo Pantanal Brasil, no. Paraguay también tiene, muy lindo, hay que ir a conocer. En Fuerte
Olimpo. Y uno alquila 7 días y vaya a los que les gusta la pesca, va a ver, para que vean, hay de todo, no solo en la ciudad hay yacaré. También en el Pantanal van a ver ahí en vivo y en directo el yacaré. Ahí por todos lados, Mucho cuidado, en la ciudad también abundan los yacarés. Así que no hace falta irse tan lejos ahora Puerto Olimpo, en la ciudad puede haber yacaré. Más cerca de lo que imaginan. Sí, no, algún día por ahí si me invitan a la guardia del hospital de ustedes, donde estén trabajando, y me doy una escapadita 1 o 2 horas ahí a tomar un vinito en la guardia, a comer un rico asado en la guardia para distraernos un poco, desestresarnos. Les voy a contar la historia de cuando era yo estudiante de medicina, cuando hacía guardia de jóvenes en los hospitales. Daba gusto porque ahí no se descansa toda la noche hablando con las enfermeras, eso es divertidísimo. Ahí uno se desestresa. Ahí tenemos mucho que hacer. Hay muchas anécdotas intrahospitalarias que eso no se cuenta. Eso ahí se ve y ahí muere, ahí desaparece. Nada de contar las cosas fuera del hospital de lo que uno vive. Experiencias. Y bueno, le agradezco por todo y cualquier cosa, ya escríbanme si es que no entendieron algo. ¿Ok? Gracias, doctor. Hasta luego. Tenemos vacaciones, nos vemos, qué sé yo, después de mi cumpleaños. No se olviden de hacerme llegar algún regalo. No quiero comida. Felicidades. Algo bueno, 8 de agosto. Bueno, chao.